Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué parte no entendiste? Vamos a estar acompañándote, por supuesto, con mucho contenido. Estamos en vivo y ya arrancamos con el primer tema en esta jornada. Licenciado Alejandro Rojas con nosotros, ya lo extrañábamos. Vamos a estar hablando de la pérdida de masa muscular. ¿Qué empieza a ocurrir a determinada edad? Así que presta atención si no querés perder tu masa muscular, si estás por ahí haciendo algo y ves que no tenés los resultados que esperabas. Bueno, de todo eso vamos a estar dialogando ahora con Alejandro, ¿no? ¿Cómo estás, Ale? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, me alegra que hayas venido acá y un tema que yo creo que a más de una le interesa. Viste que ahora además hay como una revolución del ejercicio, de estar en el gym, de hacer como más cosas, ¿no? Exactamente. Gracias a eso hoy se está viendo que el promedio de vida está aumentando, sobre todo de la buena vida, no de la mala vida. Claro. Mucha gente está haciendo lo que es entrenamientos funcionales, entrenamientos de mantenimiento, de rehabilitación, que generalmente es una muy buena idea porque genera muy buenos resultados en la mayoría. Generalmente en todos los seres humanos tenemos una etapa de desarrollo, sí, tanto hormonal, psicológico, biológico, etcétera, que lleva un tiempo que este proceso finaliza y luego hace una meseta. Esta meseta, digamos que si vos no ganaste masa muscular durante esta etapa de tu vida, que termina más o menos a los 25 años, durante esta meseta podés lograrlo, y después entre los 40, 45 años finaliza, o sea que a partir de ahí es mucho más difícil, no imposible, pero mucho más difícil de que la persona genere más masa muscular. Generalmente a este proceso se lo denomina sarcopenia, que es el proceso por el cual uno pierde músculos, fibras musculares, células musculares. No quiere decir que se quemen, como se dice generalmente, sino que se va muriendo la célula por la falta de estimulación o la falta de uso en este caso. ¿Y por los malos hábitos se muere? Viste que siempre dicen, por ejemplo, el alcohol es el enemigo número 1 de los músculos. Sí, exactamente. Lleva procesos oxidativos involuntarios en el organismo. ¿Qué quiere decir esto? Que fuerza al organismo a realizar procesos innecesarios, digamos, porque el alcohol, digamos, es una caloría vacía. ¿Qué quiere decir? Una caloría vacía te produce energía, pero te genera más, sobre todo, catabolismo, más que anabolismo. Basado en criollo, si vos consumís una caloría vacía, como sería el alcohol, podés hacer cierta actividad, pero lo más probable es que tengas un efecto nocivo. Intoxicación, aumento de presión, desgarros musculares, deterioro de las fibras. Todo esto lleva consigo un proceso que directamente pasa a dañar no solamente la parte muscular, sino todo el proceso metabólico, todo el aparato metabólico en general. Tenemos el otro enemigo que también es el cigarrillo, por ejemplo, sí, afectando la parte... O sea que los que son malos hábitos para la salud en general también van a drenar de alguna manera y van a afectar nuestro desarrollo muscular. Sí, correcto. Generalmente lo que es todo el proceso metabólico, o sea, el aparato locomotor funciona por todos los procesos metabólicos del cuerpo. Obviamente, si comemos bien, tenemos buenos resultados, si comemos mal, no. Si tenés hábitos tóxicos, como sea el alcohol, el cigarrillo, ciertos fármacos, producen deterioro generalizado en todo el cuerpo. Esto quiere decir que también se ve afectado no solamente la parte muscular, sino la parte ósea y la parte articular, sobre todo. Gente que, por ejemplo, de repente empezó a trabajar más tiempo y ya no tiene tiempo para cocinarse o tener un tipo de comida saludable, aumenta de peso, esto genera daño, por ejemplo, articular. Los casos más típicos son la rodilla, los tobillos. Sí. En las mujeres se ve mucho el tema de aumento de varices por aumentar el sobrepeso, pero en general siempre produce un daño, lo que sería cualquier tipo de actividad o digamos, de hábito tóxico. Ahora, también hay algunos mitos que hay que vencer, porque, por ejemplo, leía que la grasa ocupa como un volumen más grande, ¿no? Y que el músculo es mucho más compacto. Entonces, cuando uno convierte, no sé si el término es el correcto, cuando uno de esa grasa genera músculo, eso se vuelve más compacto. Entonces, en lugar de uno lograr una hipertrofia, está como reduciéndose en centímetros. ¿Es correcto o no? Generalmente es un mito. No es tan así dependiendo de la zona del cuerpo. Hay muchos casos que, por ejemplo, el músculo sí o sí consume calorías. Sí. Normalmente toma las calorías más cercanas. Esto lo hace con un método
ciclo de Krebs, método oxidativo, etcétera. Tenés varios métodos que el músculo toma energía. Cuando vos engordás, normalmente este reservorio adiposo, que para el cuerpo es necesario para lo que es producir calor, para producir procesos hormonales, para tener energía. Ejemplo, no es lo mismo el cuerpo de un maratonista que tiene que consumir más cantidad de carbohidratos y grasa al cuerpo de un velocista. Son dos metabolismos totalmente diferentes. Uno no necesita nada de grasa, que por ejemplo sería el velocista. Sí. Necesita tener toda la mayor parte de su musculatura, de su peso, tiene que ser fibra muscular, disminuyendo totalmente la grasa. El maratonista, sin embargo, por medio de un proceso oxidativo que se aplica después de cierto tiempo en el cuerpo, van intercalados, no es que se corta uno y funciona el otro, sino que se interponen, sí o sí necesita más carbohidratos y más grasa. O sea, depende de lo que el ser humano, el tipo de vida o el tipo de entrenamiento que tenga el ser humano. También tenés lo que son las características corporales, ectomorfo, mesomorfo, endomorfo. En criollo, la persona que tiene a ser delgada, flaca, sí. La persona que tiene a ser musculada con hacer poco ejercicio y la persona que tiene a ser... Los bendecidos, digamos. El del medio son los bendecidos. Exacto. Y la persona que tiene grasa. Son características genéticas predispuestas por lo que es la familia, la herencia generalmente. Por ahí varía porque vos tenés genes que podés activar o desactivar de acuerdo a lo que tengas predispuesto. Por ejemplo, no es lo mismo una persona que todo el lado paterno sea ectomorfo y todo el lado materno sea mesomorfo o endomorfo. Podés tener una variante. Ahí lo que se juzga es lo que sería genética y herencia. Si hay personas que tienden a ser delgadas y llevan un buen estímulo, una buena dieta, un buen entrenamiento, una buena planificación, pueden variar esta contextura a mesomorfo. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden tender a ser más musculada que el resto de su familia, el resto de sus hermanos. Claro, no todo está perdido, digamos. Exacto. si uno se alimenta bien, si hace bien las cosas, si tiene una buena planificación y si además obviamente tiene para eso el acompañamiento profesional necesario, lo puede lograr. ¿Qué pasa, como vos decías, después de los 40 y pico de años y cómo hacemos para que eso no se deteriore tan rápido, para que esa masa muscular no se pierda tan rápido? Normalmente después de esa edad, generalmente, años más, años menos, se producen digamos, la curva empieza a descender, que normalmente en la mujer se ve en la menopausia y en el hombre se ve en la andropausia. Son procesos hormonales. En la mujer es un corte abrupto, directamente hay un proceso hormonal que se corta y no tiene la misma cantidad de un día para el otro. Dicho a grosso modo, directamente no tiene la misma cantidad de hormonas, por esto todo el metabolismo se ve con una... afectado de alguna manera. Sí, se ve con una lentitud, se ve con unas alteraciones impresionantes. Pérdida de masa muscular, pérdida de densidad ósea, pérdida de fuerza, pérdida de regulación térmica, un montón de procesos que se despiertan con esto. En el hombre, sin embargo, es más paulatino. Nosotros tenemos como más suerte. Sí, por la naturaleza. No hay un corte abrupto, sino que directamente esto va ascendiendo paulatinamente. Sobre todo si no es estimulado. Vos tenés, por ejemplo, gente que hace deporte todo el tiempo, no quiere decir que siempre va a estar así. Llega a un punto que va a llegar a su límite, obviamente, y de ahí le va a costar mucho más, o va a ser mucho más difícil, cierto tipo de actividad de gente que podía correr 20 kilómetros, ponele todos los días, llega a un punto que le va a doler la rodilla, le va a molestar el músculo, va a tener micros desgarros, etcétera, etcétera. No es que sea tan así, pero es lo más probable si que continúa con el mismo hábito. A medida que vamos creciendo es necesario cambiar no solamente la alimentación, sino los hábitos que tenemos para alentecer estos procesos. ¿Es necesario mayor ingesta de proteínas cuando vamos creciendo en edad o esto también lo tiene que guiar un profesional para no afectar, por ejemplo, los riñones? Generalmente depende de cada persona. No existen las panaceas, o sea, algo bueno para todo. La cantidad de proteínas tiene que ser regulada de acuerdo a la actividad de la persona y de acuerdo a lo que necesite la persona. ¿Qué quiere decir esto? Que los mejores, como vos decís, ser acompañado por un profesional médico, nutricionista. Sí, también por un entrenador que sepa tus necesidades, ¿no? Sería buenísimo. Exacto. Mientras más conocimiento tengas del tema, mientras más gente tengas trabajando en el tema, es más probable
que los resultados sean óptimos. Si vos tenés, por ejemplo, para construir músculo necesitas, un ejemplo, por decirlo, 0,8 de miligramos de proteína por kilogramo de peso. Hay chicos que son fisiculturistas, por ejemplo, y están consumiendo el doble, en algunos casos un poco más del doble, porque ellos tienen, bueno, es una teoría, pero funciona, a mayor cantidad de proteína, mayor cantidad de ganancia muscular. Esto no es tan así porque se ve afectado por el estímulo que uno le da y por el tipo de asimilación del organismo. Las proteínas siempre son asimiladas y excretadas de acuerdo a la necesidad que tenga en el momento. ¿Qué quiere decir esto? Que vos un día, no es que un día comas tantos gramos o miligramos o kilogramos de proteína y el otro día no comas nada. ¿Qué pasa? El cuerpo tiene ciertos reservorios, pero dado determinado tiempo lo va a necesitar. Entonces vos siempre tenés que regular de acuerdo a la necesidad. Vos tenés un día laboral, no vas a ir al gimnasio porque trabajás todo el día, ese día no necesitas ni tanto carbohidrato ni tantas proteínas. En cambio, al otro día vas a ir al gimnasio y vas a estar como 2 o 3 horas metido. Ese día, posterior a esto, necesita obviamente las proteínas para reconstituir las fibras musculares que fueron destruidas y previamente los carbohidratos para ser utilizados durante el entrenamiento. Bueno, interesantísimo. Un tema apasionante, obviamente. Aquellos que tengan consultas particulares y que quieran consultarle al licenciado, lo pueden hacer. ¿Cómo lo hacen, Ale? ¿Se pueden comunicar algún teléfono? Tenemos el teléfono 387-529-3510 y si no, el consultorio está en Bolívar 95. Buenísimo. Muchísimas gracias. Gracias por venir y por traernos esta información. Pausa, quédate ahí, ya volvemos.